free throw line for him tonight. So for the Knicks, Toppin, he's checked in for Nerlens Noel. R.J. Barrett comes in for Burks. And Frank Ntilikina's subbed in for Elfrid Payton. When you look at the balance of power between players and teams, Greg, does it feel like the players now have more say, more control than they used to? No doubt. We're seeing more players demand trades, sign shorter contracts with opt-outs. And the irony of that is, in my era, our best players were fearful for the length of their contracts or the life expectancy of their careers, believe it or not. And these guys today, they understand their value. They know what they bring to the table, and they are utilizing that to the max. And is that good, Greg, for the game? I think so. I do think most guys want to win, and they understand that their legacies are going to be defined about whether or not they do. And here are the Knicks now, following the bucket by the Nets. Aaron, a rebound by the Nets. Gasol's got his 4th rebound in this one. A slight rebound advantage for them. One more column in their favor, and it's all adding up. Well, you take a look at all of the stats, the team stats, that is, and that's one of the many areas that they've had the advantage. And as a result, they've got a big lead. Here's Ntilikina, following the basket by Kyrie Irving. That is good. And the Nets' lead is cut down now to just 11 on the bucket from Ntilikina. Down low, here's Gasol, and finished off by Gasol. Well, his IQ is one of the best in the league. Irvin has a great feel for when his teammates are open. And Gibson now atop the key. 55 seconds left in the first half. For 3, Bullock. And again, New York with the triple. And, you know, it's a bonus to have big men who pass it like this. Gibson, solid instincts there. Irving looking over the floor. Out to the right wing. Gasol, that's a 2-pointer. Jordan gets to Gasol. Down to 5 on the shot clock. A nice shot by Irving. And when you get this kind of shooting from him, 100% from the field, they're going to be tough to beat. About 7 seconds separating the shot and game clocks. Here's Ntilikina. And here's Bullock. Gibson dishes to Toppin. And it's blocked by Jordan. Hey, get that weak stuff out of here. Take it home. Jordan is fantastic at rejecting those kinds of shots. When you allow good scorers to get uncontested shots at the rim, no wonder you're losing. You know, he should be getting extra attention from the defense, not less. And we finished one half of basketball. It's the Nets leading by 14. It's time now to go courtside as we send you over to David Aldridge from the sideline. David, take it away. Thanks a lot. Kyrie, what was your plan for tonight? I was trying to get assists in the beginning, and just having a good time out here. Got it going a little bit. Enjoying myself. Okay, Kyrie, we'll see you in the second half. Thanks a lot. Back to you, Kevin. Thank you, David, and we'll be right back after halftime to start the third quarter. See you in just a bit. Wasn't too much drama in the first half, but maybe things will tighten up here in the second. What a game we're seeing from Kevin Durant. And if he can keep shooting from deep like he did in the first half, he's going to be more than a handful. Yeah, you know what? The defense is going to adjust. They'll be ready for him now, so I'm sure they talked a lot about how to slow him down. Our second half of basketball, and presented by Gatorade. Let's see who's all filled up and on the floor to start the third.
So for Brooklyn now, Durant is out there with Jordan. Then there's Irving. Then it's Harden. And it's Gasol. And at the 5, roaming the paint. And a chance there to look back at the stunning mobile one block a moment ago. Determined to protect the lead with the all-out effort defensively. Superb anticipation on the block. Pocket 6. Barrett wide open. He fires. And he overshot that one, missing. And they've got a big lead, not just on the scoreboard, but really in the rebounding numbers as well. And what I like about it, it's been a physical brand of basketball. It's had a little sandpaper element to it. Gritty and rough. But that's how you win games. Here's Payton. After the made shot from KD to the paint. And Noel throws it down. Simply got to love the way Noel finishes his dunks. I mean, they're so strong around the cup. Irving against Payton. And Durant puts up a deep 3. That shot no good. Now the Knicks take it the other way. At the conclusion of this game, they're off to Washington. They'll face the Wizards. That'll be the second of this 2-game road trip. That's one for their first 4 to start the second half. With it, out left to the wing. Gasol passes to KD. Outside Jordan. There's the triple. It's rebounded by Payton. And they had some botched coverage that turned into no coverage. Here's Barrett. And contact on the shot, so he'll be shooting free throws here. You know, winning that championship as you did, Greg, for UNLV. Many people don't remember you played much of that season with a broken jaw. Well, Kevin, I don't remember much of it, to be honest with you. It was pretty hazy. I lost 19 pounds over the course of the season. I was championship night. I was 168 pounds. No kidding. Yeah. I was wired shut for 8 weeks. Did miss a game, but I tell you what, I don't know if I would do that today. But you know, it did turn out well with the championship. As I recall, you broke it against Fresno State, correct? Yes. Ahora bien, tampoco creo que el equipo de los Lakers quiera traspasar por LeBron James. Porque teniendo a LeBron James y la gran temporada que tuvo la temporada pasada, aunque se está metiendo en una edad de riesgo y peligro, pero todavía se ve que tiene un gran nivel de baloncesto. Como ya se había dicho con anterioridad, LeBron James en el mercado de traspaso, media liga estuviera involucrada en tratar de traspasar por LeBron James. Muchos dirán que esto es que LeBron James está acabado, que tiene mucha edad, pero ya vimos el equipo de los Cleveland Cavaliers que para la próxima temporada tendrá un posible espacio salarial de 70 millones y ya vemos que está mostrando interés en un LeBron James que para la próxima temporada, no esta que viene, sino 23-24, estaría entrando a sus 39 años de edad y aún así el equipo de Cleveland Cavaliers está preparando una oferta que según dicen será irresistible para LeBron James o será tentadora para que LeBron James pueda entonces llegar al menos por 2 años al equipo de Cleveland Cavaliers y luego entonces Cleveland Cavaliers tratar de ver de qué forma enganchar. Now here's Payton taking a look at his stats. He's averaging around 9.5 points a game. There at the pass to Randall. Nice defense from KD. You know, sometimes making it difficult for him to finish at the rim is all you can ask for from the defense. The chemistry has been terrific. Really impressed with their Mi castigando a mi madre, me lo que en mi iglesia. Kept off balance because of the outstanding pass. 4 straight field goals have been made off in the 6th. Now here's Randall. Looking at the numbers, he's averaging about 20.5 points a game. Inside, and then Durant with the jam. Well, the elevation from Durant to come as no surprise there. I mean, he's dangerous above the rim, and he can go way above it too, folks. And Noel throws it down. And the one-hand slam just looks so pretty when it's in his hand, and he's the one doing the slam. I agree. He is smooth as silk. Even on a Now, this is impressive. Durant showing you all of that creativity with that one. just over 3.5 minutes
minutes through the third quarter of play now. Time call here. The Knicks decide to talk it over. And the lack of rim protection, top of the list. Yeah, you know, let's look at the numbers, guys. I mean, they are being taken to the woodshed in the paint. Ya me cansaría. Oiga mi madre mía. Substitution here for Brooklyn. Blake Griffin, he's checked in for Junior. Porter comes in for Kevin Durant. Bruce Brown, he's checked in for James Harden. And Dinwiddie sent in for Kyrie Irving. And the Knicks making a change here as well. Alec Burks checked in for Reggie Bullock. Hey, what an alley-oop. Those two read each other so well. It's a play I'm sure they love to run. And as the receiver, he doesn't feel the need to go for the monster finish that time. I mean, laying it up for the 2-point worked out just fine. Dinwiddie kicks to Griffin. It's rebounded by New York. Tell you what, guys, you don't see that often. I mean, when he's this open, usually it's lights out. It's stolen by Brown. The practice you are about to learn is almost never described publicly. The Nets moving the ball around now. The caver Brahma can activate a wide range of new powers, abilities, and states of consciousness. It's going to be Nerlens Noel. We will explore 4 major secrets of sacred geometry. These secrets will guide us into learning a very powerful method which can activate any energy center in your body or energy field. You'll learn how to apply this method to activate the most important energy center in the human head. And the first one drops. A Bronny James, y sería la manera que Bronny James y LeBron James podrían jugar juntos ya al final de la carrera de LeBron James. Un tanto difícil porque muchos equipos tratarán de elegir a Bronny James de primero porque ya saben que posiblemente llegando Bronny James a su equipo, LeBron James pudiera estar firmando con ellos, y esto entonces lo que se ve, lo que se ve es que LeBron James está muy interesado en unir fuerzas y ver si pueden ser competitivos en algún equipo por ahí, equipo que elija a Bronny James. Estamos hablando de muchos futuros y estamos hablando de un jugador que posiblemente para esa fecha vaya a tener 39 años de edad, y teniendo 39 años de edad, los equipos todavía siguen mostrando interés por LeBron James y tratar entonces de reunir a LeBron James en el equipo o con su hijo para esa dicha fecha. Es interesante ver cómo un jugador todavía a los finales de su carrera puede mover la aguja de los demás equipos y de verdad, levanta mucho la atención. Levanta mucho la atención como un jugador ya terminando su carrera. Puede ser tanta influencia en el mundo de la NBA. Ya LeBron James ha mostrado su interés de quedarse en el equipo de Lakers porque su familia así también lo ha sentido y quiere quedarse ahí. Pero no descarta, Brian Wilson no descarta el interés de también el equipo de Cavs y el equipo LeBron James
de unir fuerzas ya para retirarse en ese equipo de los Cleveland Cavaliers. Cada gente, por un comentario que apareció todo esto más tarde, volvemos con otro video porque queremos seguir hablando de la NBA en general. Pues 5 horas o 4 horas después que salga este video, va a salir otro video hablando de las últimas noticias del mundo de la NBA. Así que atentos a todo lo que estamos haciendo. Gracias porque anoche una transmisión en vivo solamente para responder preguntas. No es que tiene la gran visualización, apenas tiene 1.400 visualizaciones y ya está en los 300 likes. Así que gracias a todos ustedes por el apoyo, por los likes que han estado teniendo y las reproducciones también en cuanto a los videos. No olviden siempre comentar, dejar su like para que nos ayude a seguir creciendo. Y los que no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse para que se mantengan informados de todo lo que estamos haciendo del mundo de la NBA aquí en este canal. Ha sido todo por el momento, gente. Muchas bendiciones. Dinwiddie's got 4 points now in the quarter. And those are the kinds of plays that are just billion. Priority and goal number one has to be tightening up the defense. They can't afford to give them open looks. Harris outside. He gets to Brown. Porter against Randall. Here's Brown. Randall grabs the board. Randall's got rebound number 10 tonight with that last one. And he lobs it up toward the rim. And another turnover here by New York. A different look for New York. Gibson comes in for Julius Randle. And Frank Ntilikina is subbed in for Alfred Payton. And so it's Dinwiddie who brings up the ball for the Brooklyn Nets. Earlier in the game, they had a 19-point lead. Harris passes to Dinwiddie. Basket is good. The assist from Harris. Dinwiddie's got 16 points. Knicks trail by 17. And here's Barrett. 22 points for him. And he gets contact and the whistle on the shot. 2 shots coming up. And Brooklyn called for the foul. So quick and decisive. Barrett's speed and fearlessness is hard to match up against when you're defending. Take a break. Take a break. 2 seconds. The first free throw is good. And Clark, because of COVID, the timeline for this season has been altered. Are you ready for more summer basketball? Man, I tell you what, Kevin, I'm not sure. I've always been a proponent of the season being shorter at the NBA level. I know it's impossible. The toothpaste is out of the tube in terms of obligations on the media front. Hola a todos, But I think the bienvenidos league a could un be better nuevo served video. starting Igual es un a poco little temprano bit para hablar later, del ending próximo draft. sooner. Lo sé, Summer soy basketball is to consciente. happen at the Pero como NBA estos level, son I videos would que hope it's the muchas last veces se time we siguen have to viendo do mucho deep tiempo summer después, este basketball. video I lo think pueden it's ver en more of octubre, a en winter sport noviembre, that en trickles diciembre, into the late y no spring suele cambiar versus tanto. being a summer game Vamos a at the empezar a pro hablar de level. algunos de Could los have been nombres much que better se defense. vienen I mean, you manejando can't give this de cara guy al any próximo room to draft. operate. Algunos realmente muy, pero que sí interesantes, otros quizás no tanto, pero de los que realmente vale la pena comentar algunas cositas. Así comencemos este video sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a meternos de lleno en esta especie de multidraft súper temprano, demasiado temprano por aquí, porque realmente es temprano para empezar a hablar, pero vale la pena de todas formas. Los 5 primeros creo que estamos más o menos de acuerdo que hay un par que realmente son muy pero que muy buenos. Y el primero es Wembanyama. La verdad que Wembanyama es buenísimo, es un jugador extraordinario realmente. Calculo que todos habrán visto algunas cositas de él, sospecho que sí, me imagino que todos ya saben más o menos a ciencia cierta quién es Wembanyama. La verdad es que es un jugador espectacular, es un jugador altísimo, es un jugador larguísimo, mide como 2,20 metros aproximadamente y tiene una movilidad y una versatilidad que la verdad es alucinante. Dicen por aquí, los cazatalentos ven a Wembanyama de manera diferente a cualquier prospecto reciente antes del draft. Generacional es un cliché bastante utilizado, dicen por allí, hubiera sido el número 1 2022 si hubiera sido elegido. Nunca habíamos visto a un jugador de 7 con 2 pies moverse y ejecutar habilidades con el balón y tiros con el nivel
nivel de fluidez de cuando llama. Movimiento de creación fluido, punto de lanzamiento indiscutible y una versatilidad en los tiros alimentan una puntuación escandalosamente al alza. Tiene toda la pinta de que vayamos a hacer un pick número 1 del draft. Eso está bastante claro, creo yo. No hay nadie que le pueda siquiera medio pelear. Del puesto 2 al 5 hay muy buenos jugadores realmente, algunos de ellos me encantan, pero el 1 claramente es el Víctor, la verdad es que está despegadísimo del resto. Dice, luego está el bloqueo de tiros, la protección del aro, lo que podría impulsar a Wembanyama a convertirse en el jugador bidimensional más impactante de la NBA. Solo las preocupaciones sobre la durabilidad podrían llevar a los equipos a cuestionar si es elección número 1. Tiene todo, realmente tiene todo. Es una cuestión, digamos, jugadores tan altos, sabemos que muchas veces les cuesta. Está clarísimo, hay muchos casos, en este caso Porzingis, por ejemplo, caso Xiaoming, o sea, jugadores tan altos. La durabilidad de esos físicos es el punto más clave en ese apartado. Pero después, digamos, en materia de talento es el número indiscutible y muy lejos. El 2, acá ponen a Scott Henderson. Y la verdad es que Scott Henderson es otro que me encanta. Ya ha firmado un contrato de calzado de 7 cifras con, o sea, arriba de $1 millón. Una locura realmente. Henderson parece estar entre los 3 primeros después de promediar 14 con 3 puntos, 4,2 asistencias cuando tenía 17 y 18 años en la G-League. Henderson es un jugador también, otro increíble. Este jugador que están viendo por aquí. Scott Henderson es buenísimo, es un gran base. Realmente, fíjense ustedes, o sea, en la G-League sabemos lo difícil que es la G-League, el nivel alto que tiene la G-League, y este chico con 17 años ya hacía de las suyas por allí, en una liga, reitero, una liga de gente grande, una liga profesional, podemos llegar a decir. Vieron ustedes lo que ha hecho. Henderson es muy bueno. Cualquier equipo que esté buscando un base perimetral, la verdad es que mejor es que Henderson no hay. Es un jugador súper inteligente, es un jugador que hace realmente de todo. La velocidad, la explosión, la fuerza, lo separan de la mayoría de los que manejan el balón, aunque también tiene el instinto de hacer jugadas y un juego avanzado de dominadas para respaldar su atleticismo característico. Es un gran prospecto físico, pero que es muy inteligente también, reitero. Miren la edad de la que estamos hablando, y este chico ya destacaba en la G-League a sus cortos 17 años. Tiene un techo enorme Henderson realmente también, y puede ser una figura súper destacada de la NBA de aquí en adelante. A Ben Thompson lo pone por aquí en el lugar 3, y el Thompson es un gran jugador también, la verdad. El problema de Thompson es que juega en Overtime Elite. Ustedes saben que a la NBA no le gusta mucho Overtime Elite, ya lo sufrió Jean Montero, por ejemplo, por decir uno. Pero bueno, es un muy buen jugador, obviamente. Es otro jugador que es súper destacado y que podría estar por allí en lo más alto, porque talento le sobra. Talento tiene y muchísimo, realmente, este chico. Comentan por aquí que, bueno, los tiros mejorados ponen para Thompson entre los 3 primeros de la clase 2023. Teniendo en cuenta su tamaño, el manejo de la pelota para la creación de jugadas, la explosividad atacando el aro y la rapidez defensiva, un saltador más que amenazante, creo que haría una versatilidad aparentemente inigualable. Siempre el sueldo pesado con esto. Los equipos están buscando mucho este tipo de jugador. Jugador alto, jugador atlético, jugador que tire, jugador que defienda. Lo tiene todo. Thompson lo tiene absolutamente todo. Así que a partir de eso, la verdad es que es muy factible que lo veamos muy bien posicionado. Whitehead, que alguna vez fue un jugador de rol de alta motricidad y pases de Monteverde, se transformó en su máximo goleador al mejorar su autocreación y sus tiros. Realmente era un jugador que no estaba tan destacado hasta hace un tiempo, pero realmente ha mejorado muchísimo en el apartado ofensivo. Puede tener rachas y enfrentar de los tiros en saltos difíciles, pero con un tamaño de 6,6 pies, versatilidad de tiro, habilidades secundarias de creación y excelentes herramientas defensivas, Whitehead figura para ser visto como uno de los prospectos más completos de su clase. Otro jugador realmente muy, pero que muy completo. Muchos me preguntan habitualmente qué tal se viene el próximo draft. No es tan bueno, digamos, en materia de talento. Yo creo que se parece un poco al del año anterior, del 2020, que podemos tener quizás un par de jugadores así superlativos. Wembanyama sería increíble, va a ser espectacular, si la salud lo respeta, creo yo. Scott Henderson también, pero de ahí en más, digamos, es complicado. No hay tanto de momento nadie que realmente salte, digamos, y se convierta en el bajo de este año, que fue bastante bueno, o como el del año anterior incluso, que bueno, como les digo, o sea, tuvo sus momentos. El de 2020, al que me refiero, es al de Anthony Edwards y al de la Melo Ball, que son los dos que están más por encima, digamos, del resto, y el resto son jugadores más o menos. Bueno,
Wiseman, que fue el pick número 2, mucho no ha demostrado, no ha podido jugar siquiera. Después tenemos Patrick Williams, no está mal. Okoku no está mal, pero digamos, jugadores que van como que estrellas ni nada por el estilo. Tiene pinta de que se parece un poquito a ese, a mi consideración, a día de hoy. Cam Whitmore, que es otro que también, digamos, otro de primer año y sin ningún defecto con 23, ha ascendido más en los últimos meses que Whitmore, quien acaba de ganar el MVP del Campeonato de las Américas Sub-18 de junio después de 3 presentaciones destacadas en el Icon Summit, el McDonald's All-American y en el Jordan Classic. Es una apuesta decente para liderar las salas de primer año, envolcadas con su combinación especial, explosión, coordinación y motor. Es un jugador también bastante completito, otro 3, digamos, otro small forward, como le dicen ellos, otro jugador bastante completo por allí, jugador de rol, pero es lo que estamos viendo, o sea, miren ustedes, del 3 para adelante, mucho jugador de rol, uno de estos 3, digamos, tiene pinta de que va a ser una futura estrella de la NBA. Es un draft a mi gusto, reitero, más o menos. Oscar Thompson, del Overtime Elite, otro más del Overtime Elite. Thompson mide 6,7, los destellos de sus tiros, jugadas atléticas y balón, jugadas defensivas han hecho que sea fácil ignorar la falta de competencia de Overtime. Es una amenaza en cada jugada solo por su rapidez, salto e instintos en ambos extremos, aunque ha mostrado muchos movimientos para el rearticular para que los cazatalentos vean una ventaja en la puntuación de alto nivel. Como les digo, esto es muy importante, ignorar la falta de competencia de Overtime. Y esto es algo que hace que muchos equipos no vean con muy buenos ojos esa competición. Overtime Elite le paga a los jugadores, cosa que muchos realmente ven con buenos ojos llegar allí, porque obviamente se llevan dinero importante muchas veces y eso inclina claramente la balanza. Pero claro, también pasa esto, digamos, a futuro. La como que los equipos no... Es como decir, bueno, este jugador no jugó contra nadie, digamos, no tuvo un nivel de exigencia como para uno evaluado de la mejor manera. Nick Smith Jr., un base de Arkansas, Mito opera como un manejador de pelota con puntuación, con un juego intermedio avanzado y una sensación incipiente de creación de jugadas. Es un creador de tiros, aunque dispara bien de 3 y limitar las decisiones salvajes, debería maximizar sus posibilidades de escalar entre los 5 primeros. Es un base armador, tiene algo de tiro que debe mejorar, es un jugador que también hay que tenerlo por allí en vista porque puede ser interesante. Clive West de Oregon, un pivot, huérgano fanático durante el circuito All-Star y continuó fortaleciendo su perfil de cazatalentos en este mes de campeonato de las Américas Sub-18, otro más que estuvo por allí, en solo 19,5 minutos promedio, 15,7 puntos, 6,8 rebotes, 1,8 tapones, y los cazatalentos todavía creen que hay una bola de 3 en su juego esperando para emerger en algún momento, porque es un jugador que tiene un cierto tiro de media distancia y más o menos en la línea de tiros libres. Muchos creen, digamos, que la mecánica está ahí, que bueno, tendrá que aprender a tirar. De momento es un jugador, es el prototipo de pivot, digamos, defensivo y reboteador, pero que tiene proyección como para empezar a tirar un poquito. Y sabemos que ese tipo de jugador, esos pivots realmente, que defienden muy bien, que rebotean muy bien, que se hacen fuertes, cuando empiezan a generar un cierto tiro, son jugadores que dentro de la NBA son muy importantes. Keontae George, bastante conocido de Baylor, muy físico, creador de tiros, es un otro escolta. George ejerce presión sobre las defensas con tomas agresivas y tiros de 3. Desarrollar más jugadas y tiros de toque de rango medio lo hará más completo, aunque el equipo de la NBA debería detectar un anotador profesional de todos modos. Gran anotador, que Keontae es uno de los mejores anotadores, quizás el mejor que podamos ver en este próximo draft, porque se le caen los puntos de todos lados. Es un crack en ese aspecto y puede ser interesante para cualquier equipo que esté buscando alguna alternativa de esa índole. Gerald Walker de Houston, otro 3-4 en este caso, de primer año también, como la mayoría. Walker se destaca de inmediato por su marco cincelado, 6,8 pies, 2,35 libras, o sea, es un jugador bastante potente. En 9 juegos de NIUC terminó primero en porcentaje de tiros de campo y segundo en bloqueo, pero son destellos de movimiento boca arriba, mejorando el toque y pasando eso, el elevado Walker, una selección de lotería, ha agregado una habilidad considerable para el compoder respecto a lo que fue el año pasado. Veremos si realmente sigue evolucionando, pero es un jugador que por ahí no estaba tan conceptuado ahí arriba y realmente se ha ganado un lugarcito por allí. Vámonos del 11 al 20, acá ya empieza, digamos, a caer un poquito la cuestión. Dylan Mitchell, muy anotador desde la posición de 4, digamos. El impacto se debe principalmente a jugadas tremendamente atléticas, pero también se sienten plausibles en ambos extremos. Constantemente
se gana canastas fáciles, mientras que los destellos de Potsdam y pases en precisión resaltan una mayor versatilidad, una especie de John Collins, algo así, podríamos llegar a decir, una especie de viajar, si se quiere. Es ese 4 bien atlético y que, bueno, anota mucho de todos lados de la cancha, y que funciona bien y que hace un poquito de todo en ataque. Derek Lively, otro número 12 de Duke, otro pivot más, un pivot de Duke, que está ya en este pasado draft. Terminó siendo el pivot de Duke en la selección 14, creo, por allí anduvo. El arquetipo de NBA de Lively es claro, ya que desempeña un papel de finalizador y protector del aro con un tamaño de 7,1, un alcance ridículo, una habilidad en esfuerzo para hacer jugadas por encima del cilindro. Los triples arriba serán un objetivo para darle algunas habilidades. Y lo mismo que hablábamos cuando hablamos de pivot anteriormente. O sea, si Lively logra empezar a tirar un poquito, la verdad es que puede ser un jugador increíble, un prototipo, no sé, Mitchell Robinson, algo así, a día de hoy, pero si empieza a tirar, ojito con este porque puede ser súper interesante también. J.J. Jackson, o Gigi Jackson en realidad, Carolina del Sur, otro interno en este caso, pero mucho más versátil que Lively en este caso. Adriá Jackson a la discusión de draft 2023, ahora que ha sido reclasificado, sus herramientas físicas y su mejora en el nivel de habilidad estuvieron a la vista en este mes, en Picham, donde promedió doble y 2,3 tapones. Si bien el tamaño, longitud y atleticismo estarán detrás de la mayor parte de su producción en Carrera son los destellos de impulsos fluidos y el toque exterior que generan más interés en la NBA. No es tan grandote, no es tan protector del aro como Lively, pero es mucho más versátil, que a la NBA eso le gusta mucho también a los equipos habitualmente, y bueno, es otro jugador, es otras características, digamos, pero igualmente puede llegar a ser muy pero que muy interesante. Carson Wallace de Kentucky, bueno, es el nuevo Tay Washington del equipo, es cierto. Otro creador de tiros, otro jugador súper explosivo, un jugador, digamos, rapidísimo, siempre cuando las limitaciones atléticas y físicas no se vuelvan preocupantes, debe anotar y llamar la atención en la lotería con un nivel de habilidad increíble y crear unidades y tiros en salto y flotadoras. Ese es el prototipo de jugador, ese prototipo de un jugador que uno ve como sexto hombre, digamos, que puede armar un lío bárbaro, esa especie de Jordan Clarkson, digamos, ese tipo de jugador así de esa índole. Bueno, algo así es Carson Wallace en cierta medida, así que veremos cómo evoluciona. Estamos haciendo un análisis muy temprano, reitero, de lo que puede llegar a ser estos jugadores. Obviamente todos van a evolucionar, algunos para bien, otros quizás involucionen, es factible a veces, a lo largo de un año. Pero bueno, son jugadores realmente que tienen una cierta habilidad y que ya uno lo dejan ahí mirando como con interés respecto a sus futuras carreras. Julian Phillips, número 15 de Tennessee, otro escolta en este caso con más posibilidades de jugar de tres también porque es alto, 6'8", mide. Los tiros presentables y la versatilidad para hacer tiros deberían aparecer rápidamente. Aunque es un creador delgado y relativamente limitado, se siente como un ajuste fácil en la NBA para su conjunto de habilidades de puntuación sin balón, un juego realmente que puede hacer un poquito de todo, también muy versátil, que puede ir a la posición de 3, muy alto, que puede defender varias posiciones también gracias a su altura, debe ganar un poquito más quizás de masa, pero en general va a ir muy bien también. Carolina del Norte, otro escolta, veo muchos escoltas, 2-3 es la posición que más se ha repetido, y sorprender a los cazatalentos al revisar cuando había ganado tanto impulso antes del draft del mes pasado. Mientras mejore su eficiencia en finalización, debería tener un caso de primera ronda en torno a su tremenda potencia y sus destellos secundarios en creación de jugadas, dicen por aquí. Kyle Filipowski de Duke, otro 4-5 en este caso, de primer año también. Smith es de segundo año, importante esto, como decían, o sea, ya estuvo ahí por estar en el draft de este año, digamos, pero no, al final prefirió que no. Filipowski de primer año, muy hábil, un 4-5, digamos, también, bastante versátil, tira triple, es importante realmente, este es el prototipo, digamos, de interno versátil que haría bien en líneas generales. Tiene que demostrar que puede defender un poquito más lejos del aro, eso es cierto. Si lo hace, digamos, es un gol que puede ser si logra ganar un poquito también de defensa, pero lejos del aro, un poquito de velocidad, ese aspecto en primer quiebre de defensores contrarios para no quedar muy en evidencia cuando te switchean y eso, la verdad es que puede ser interesantísimo, a decir verdad. Anthony Black, de San Francisco y de primer año, de Arkansas, un 3 de primer año, bueno, un jugador doble vía, es el prototipo de este jugador tipo de rol, que hace un poquito de todo, que defiende muy bien, que asiste, que pone tampas, que roba pelotas, o sea, un poquitito de todo realmente, tipo two-way playmaking, o sea, literalmente un poco de todo.
reitero, defiende, ataca, roba pelotas, pone tapas, asiste, o sea, un poquitito de todo. Leonard Miller, del Ignite, de Chile, otro jugador, digamos, This guy Noel, man, he's got a massive reach. Just lob up these passes and he'll handle the rest of it. Particularmente después del Night of Summit. Tendrá la oportunidad de descubrir su juego en la G-League, donde puede seguir vendiendo a los equipos sus habilidades en la banda y sus tiros como delantero de 6-9. Otro jugador que, bueno, sería un 3, digamos, en este caso, puede jugar de 4 también. Es un jugador bastante versátil. Otro 4 en este caso, la partida de Harris is such an aggressive hunter of his shots. Puts a lot of pressure on the defense, and sometimes they get over-aggressive with him. Para que los fanáticos le vean perfeccionen tiros en salto y pick and pop, finalicen, anota de manera eficiente y jueguen duro. Es un jugador súper versátil también, al menos en ataque. Se le da bien realmente todo. Finaliza bien abajo del aro. Juega muy bien el pick and roll, juega muy bien también el pick and pop, tiro a media distancia se da muy bien, triple bastante también, así bueno, como interesante también para tener muy en cuenta. Ya nos vamos metiendo la parte más baja, muchos jugadores un poquito más desconocidos quizás. Jordan White es uno de esos, por ejemplo, de Arkansas también, un 3-4 también, ganará muchos elogios por su defensa como un delantero combinado de 6-7 que se agacha y compite con intensidad, habilidad, tiro de media distancia y habilidad para el pase, una especie de, no sé, Herbert Jones quizás, algo así. Jeremy Sojan, quizás viendo lo que fue el último draft, algo por el estilo, podría llegar a estar Jordan Walsh. Otro, Brady, puede ser el mejor tirador del draft. Sabemos que los tiradores han caído un poquito creo yo, en visualización, digamos. Creo que antes se pagaba un poquito más. Hubo una época hace 3-4 años que, bueno, un montón de jugadores por el estilo simplemente se le dieron contratos increíbles. Bueno, no hace tanto de eso. Pero ahora mismo capaz que no sé yo si estará tan arriba, pero es probablemente el mejor tirador del draft. Y defiende más o menos bien, o sea, eso es importante, porque muchas veces vemos los mencionados, Bertans, Joe Harris, Duncan Robinson, ese prototipo de jugador que son grandísimos tiradores, Curry, de los mejores tiradores, pero que en defensa les cuesta mucho. No es el caso de este chico que defiende sí bastante correctamente. Mega crack defensivo, pero defiende más o menos correctamente. Artur Kaluma, un 3-4 de segundo año, terminó el primer año 24 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias contra Kansas en el torneo de NCAA. Kaluma anotó por el segundo, nominado también para Uganda, va a ser eliminatorio de la Copa Mundial. Parece estar listo para dar un salto serio como creador y tirador, lo que debería llamar la atención de la NBA, dado su tamaño 6'7", atletismo y herramientas defensivas. También es un alero super versátil que defiende espectacularmente bien y le agrega un poco de tiro a su juego. Sí, Sissoko del G-League también Ignite, del equipo Ignite de la G-League. El juego ofensivo crudo de Sissoko quedó expuesto en la Night of Summit, pero el tamaño de 6,7, los pases y las herramientas defensivas crean un potencial único que debería ganar tiempo con los cazatalentos, porque desempeñar un papel similar al que jugó Dyson Daniels para el Ignite, trabajando en y fuera de la pelota como guardia y a la intercambiable, un jugador bastante versátil. Que bueno, no tuvo muy buenas tareas ofensivas en las presentaciones que tuvo, pero que es un jugador igualmente que tiene el potencial. Muchas veces los jugadores no llegan a la NBA. El mejor de los momentos, digamos, no llega por su rendimiento inmediato, llega por su potencial, digamos, por lo que puede llegar a ser, por lo que vemos en quizás no sea el mejor jugador para dar un cambio inmediato, pero los equipos seguramente lo van a ver como un jugador que de aquí a 3, 4, 5 años pueda llegar a ser interesantísimo. J.J. Sterling de Notre Dame. Se espera que se deslice en el papel de Blake Wesley en Notre Dame. Sterling combina un emocionante atleticismo, de campo abierto, versatilidad para hacer tiros para perforar, tiros en salto y una variedad de tiros de formas también. O sea, un jugador bastante versátil a la hora de jugar obviamente de escolta. Jada Mills, también otro escolta, también de primer año, rápido, astuto en regate. Mills debería tener la oportunidad de mostrar su creación de tiro con los hermanos Buchanan y Cole Swider desaparecidos, que estaban justamente por allí. O tendrá fanáticos por su manejo del balón, tiros y energía. Es un jugador súper atlético y otro más. O sea, hay un montón de escoltas súper atléticos y muy buen anotadores en este próximo draft. Chris Livington de Kentucky. Livington combina un perfil físico impresionante con la capacidad de atacar desde las bandas, conectar triples y defender ambos lugares delanteros. La cantidad correcta de eficiencia y selección de tiros debería ser la clave para la primera ronda. Es un jugador súper clave, súper atlético, es un jugador que defiende muy bien y que tiene la capacidad de tirar también muy bien, pero veremos si da una evolución, digamos, como para ganar su lugar. Yo creo que si empieza a tirar un poquito mejor, sobre todo en la selección de tiros, que muchas veces lo que les falta a los jugadores cuando son tan jóvenes, porque la mecánica
que hasta el tiro está, pero la selección de tiros muchas veces hace que los promedios bajen bastante. Si logra, digamos, subir sus porcentajes, puede ser un jugador interesantísimo realmente y que se pueda meter top 20, y no me sorprendería si se meten al mediado del 15, por allí tampoco me sorprendería demasiado. Chris Murray, de Iowa, un 4, junior, él. Parece que Murray está al borde de una ruptura de dedos después de ver su mejora en el tiro, actitud defensiva, destellos de versatilidad en la anotación. Parece que su hermano Keegan es un rey en Sacramento, debe haber un papel de alto uso para que Chris produzca y continúe fortaleciendo sus habilidades para hacer tiros. Así que veremos qué pasa. Obviamente, no sería raro que lo termine draftando Sacramento. Hemos visto muchos hermanos por allí. El hermano de Van Mobley, el hermano de... Bueno, Franz Wagner es mejor que Mo Wagner, pero a raíz de Franz Wagner los Orlando Magic contrataron a Mo Wagner de vuelta. Ojo con esto porque podría llegar a ganar. Chris Murray es muy buen jugador, o sea, no es un jugador que va a llegar al draft gracias a que el hermano es bueno. No, Chris Murray es bastante bueno, en serio. No va a ser como el hermano, o sea, que es infinitamente superior, pero Chris Murray podría llegar a convertirse en un jugador de rol más o menos interesante, un titular decente, digamos, tiene potencial como para eso. Y Emoni Bates, la verdad es que Emoni Bates es una locura, realmente lo que ha caído, es muy loco todo lo que ha caído Emoni Bates. El este de Michigan le ofrecerá a Bates una luz brillante, aunque el listón de los cazatalentos será alto, dado que el calendario es el más débil. Las defensas plantarán un juego en torno a su anotación. Tendrá la oportunidad de recuperar el apoyo perdido al mostrar una toma de decisiones más madura, tanto con su selección de tiro como con sus intentos finales. A pesar de las preocupaciones sobre su atleticismo, estructura e intangibles, sigue siendo un lanzador de alto nivel para un alero de 6'9". Emoni Bates estaba mucho mejor conceptuado y es increíble lo que se ha caído. Muchos ni siquiera lo ponen en titular. Alucinante. Alucinante, la verdad. Pero bueno, tiene un año para demostrar que es muy bueno. Para hacerlo, pero claro, le faltan algunas cositas, le falta un poquito de IQ basquetbolístico, sobre todo, que tiene que evolucionar. Es muy maduro. Veremos qué pasa con él, pero es increíble, lo que ha bajado este chico es increíble. Y por último, para finalizar, Cabezón Ingram de Stanford, otro 3, digamos, sería un alero. Es lo que otro jugador super versátil también, super versátil. Necesitan hacer más triples para completar las limitaciones atléticas dentro del arco, pero mostró un toque prometedor y coeficiente intelectual de pase y fortaleza para un papel en la NBA, también de segundo año. Importante esto. Así que bueno, me pareció interesante, la verdad, más allá de que falta muchísimo, sobre todo como para que ustedes se vayan, digamos, familiarizando con los nombres que van apareciendo, y algunos de los que realmente podrían ser interesantes. A ver, a Juan Payaman lo conocen todos ya, a Scott Henderson, los que no lo conocen, bueno, vayan conociéndolo porque el chico es muy bueno, y después hay otros que obviamente son muy buenos también, como Thompson, como Walter, como Whitemore, o sea, son muy buenos. Pero realmente está bueno esto, ¿no? Para que ustedes se vayan familiarizando con estos nombres que van a ser figuras, sin duda alguna, muchos de la próxima NBA que se nos viene. Así que bueno, muy temprano, muy temprano, pero que me parecía de todas formas interesante. Así que bueno, hasta aquí el video, like, suscripción, campanita si al chico les gustó, y por supuesto nos vemos la próxima. It's good. And that's just cold-blooded right there. He's taking no prisoners. Guys, when you're this hot, it's elementary. Let it fly. Keep staying at it. Pass to Gibson. Here's Knox. Over Harris. Knox misses. And so it's Dinwiddie with it. He'll bring it up with an S. Pass to Harris. Dinwiddie outside. Passes it to Brown. Next, passing it around. And here's Green outside. Shot stood Brown making the play. So many of the plays they're running designed to create opportunities from deep. You know, that's exactly their plan here in the fourth. Work to find space behind the arc and then bury some threes. No good from Gibson. Bienvenidos una vez más a su canal de NBA en español Basketball with Dream. Bienvenidos a toda gente a lo que es un nuevo video. Rumor de que el equipo de Los Ángeles Lakers sí sale Donovan Mitchell al equipo de lo que es el Rio Knicks. El equipo de Los Ángeles Lakers se va a involucrar con Julius Randle. Bastante fuerte, que
vamos a estar mirando qué puede ocurrir. Y ya sé que van a comenzar a venir los suscriptores de ahí. Pero ya tenemos a Thomas Bryant, ya tenemos a Damian Jones, ya tenemos hombres grandes. Señores, una diferencia del cielo a la tierra, lo que es Julius Randle y lo que es Thomas Bryant o Damian Jones. Lo mismo con Miles Turner, lo que yo estaba hablando de Miles Turner hace días atrás. Perdón. Es una diferencia del cielo a la tierra. Y si Lakers puede mejorar su plantilla de alguna u otra manera, lo va a hacer. ¿Cuáles jugadores pueden que salgan cortados? Pues bueno, lamentablemente Gabriel va a ser uno de esos hombres que no va a tener posición fija. Y posiblemente le corten. Ya, 3 tíos dominando, tío. ¿Para qué? Para que el equipo de Lakers pueda mejorar su plantilla. Dicho esto, que pueda salir también que pueda salir también Russell Westbrook. Así que vamos Bueno, en este momento 2, pero han habido 3 en total en los últimos minutos. Rumor de que puede llegar al equipo de Lakers. Y vamos a hablar también del jugador sorpresa para el equipo de Lakers la próxima temporada, porque viene con un ambiente de querer matar la liga la próxima temporada, y es nada más y nada menos que Kendrick Nunn. Muchos que se han olvidado de Kendrick Nunn, pero señores, Kendrick Nunn está ahí. Kendrick Nunn está ahí y sabemos que puede ser un hombre que con minutos, con pelota en mano, puede promediarte 15 puntos por encuentro desde la banca. Sería la mejor ayuda para el equipo de Los Ángeles Lakers. Vamos a hablar de esto, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, es like, activa la campanita de notificaciones para que te mantengas informado de lo que estamos haciendo en el mundo de la NBA aquí en este canal. Más tarde vamos a hacer el video entonces de la noticia de la NBA en general. Sí, los videos no pasan de 300, de 400 views, de esos videos de la NBA en general. Incluso el video de Lakers ayer no llegó ni siquiera a 1000 views. O sea que voy a seguir creando contenido de la NBA en general, apartarme un poquito del equipo de Los Ángeles Lakers, porque lamentablemente los suscriptores siempre se van para los canales de Lakers más grandes. Entonces lamentablemente tengo que buscar la manera de seguir creciendo, y de la única manera que puedo hacerlo es adaptándome a seguir creando mucho contenido de toda la NBA, ya que muchos de los suscriptores de este mismo canal lo veo en otros canales, pero no lo veo que pasan por aquí y no lo puedo contar entonces como suscriptores fieles de este canal. Lo tengo que contar como suscriptores ambulatorios, que algún día vienen, duran 5 días